Bien, ustedes se recuerdan que estábamos viendo el día de ayer en la situación que se da cuando tenemos partículas cuánticas, ¿verdad? Y entonces estábamos estableciendo la necesidad de describir la función de partición para partículas cuánticas. Y les mencioné yo que había una diferencia cuando las partículas eran distinguibles y cuando eran indistinguibles. En general, digamos, la función de partición para la función de partición la escribíamos como, entonces, z función de tbu igual a, estamos hablando ya, vamos a quedarnos con la suma para quedarnos con la idea de que lo que tenemos es un sistema cuántico, y entonces eso era una suma sobre los microestados de E a la menos beta por la energía. Le vamos a llamar 1 a esta ecuación que está acá. Y todo va a depender de cómo haga la suma de los microestados. Y es más, esa suma va a depender de la distinguibilidad o la distinguibilidad. Vamos a comenzar viendo entonces la distinguibilidad. Si las partículas son distinguibles, entonces ustedes, ¿qué pueden hacer primero? Pues las pueden etiquetar. Llamarle 1 a la 1, 2 a la 2, 3 a la 3, n a la n. Y tener entonces ahí las n partículas etiquetadas. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, cada partícula le vamos a hacer corresponder un valor de la energía. Le vamos a llamar E1 a la energía que tiene la partícula 1, E2 a la que tiene la 2, etcétera, y N a la que tiene la N. Están etiquetadas y no hay confusión, o sea, si cambio, no puedo cambiar la 2 con la 3 porque son diferentes. Una tiene E3 y la otra tiene E2. Entonces, resulta que en este caso, yo puedo escribir la energía total, yo la puedo escribir como la sumatoria de los EIs, ¿verdad? Desde I igual 1 hasta N grande. En este caso. Entonces, esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. Está claro, ¿verdad? Porque tengo N partículas, la 1 tiene 1, la 2 tiene 2, la E tiene 3, etcétera. Y entonces, en este caso, entonces, la ecuación 1, sustituyendo 2 en 1, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que a la Z yo la puedo escribir como la suma sobre los microestados. Así vamos a utilizar entonces el índice de microestados para no escribir tanto, de E a la menos beta por la suma desde I igual 1 hasta N de EI.
Ahora, el punto es cómo hago esta suma de microestados. ¿Cómo hago la suma de microestados? Entonces, fíjense bien, cómo hago la suma de microestados. Yo puedo, en vez de tomar las partículas, tomo las energías. Entonces yo puedo sumar sobre las energías. O sea, vamos a llamarle 18, perdón, 3 a esta ecuación que está acá. 3 a esta ecuación que está acá. Entonces, ¿cómo hago la suma de microestados? Bueno, entonces la suma de microestados ustedes la pueden escribir como la suma sobre lo que corresponde a la energía de 1, la suma sobre lo que corresponde a la energía de 2, la suma sobre lo que corresponde a la energía de 3, puntos suspensivos, la suma sobre la que corresponde a la energía de n. Si a ustedes no les queda esto claro, déjenme avanzar un poquito con un ejemplo y van a ver cómo en efecto esto es correcto. Esto que estamos describiendo acá. Entonces, fíjense bien, si hago eso y se lo aplico entonces a la ecuación 3, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que Zn de T, B y mu va a ser entonces la suma sobre E1, la suma sobre E2, o sea, E1 puede tener, digamos, desde todos los posibles valores, todas las posibles partículas que hayan, ¿verdad? O sea, puede haber con E1 desde 1 hasta N, puede haber con E2 desde 1 hasta N, etcétera. Y esos son todos los microestados, lo que estoy poniendo acá, ¿verdad? Puede ser, entonces, puede haber con E3, o puede haber con EN acá, puntos suspensivos. Entonces, la suma sobre EN, pues, ¿de quién? De E a la menos beta, suma desde I igual 1 hasta N, de EI. O sea que la suma sobre microestados la hago sumando sobre los valores de la energía. Bien, entonces, ¿qué implica esto? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una suma de exponenciales que la puedo escribir como un producto y cada sumatoria de esta va dejando que salgan la suma sobre 1, la suma sobre 2, etcétera, y las puedo factorizar así entonces. Y puedo poner entonces la Zn de T, B, mu. Le puse aquí mu, ¿verdad? Todavía no es necesario que le ponga aquí de view, es decir, si quieren borren esa parte, hasta después cuando introduzca el gran canónico. Si le puse de TV y view aquí, se lo vamos a borrar hasta que ponga el gran canónico. Estoy todavía escribiendo la función de partición canónica, acuérdense. Entonces Z sería
igual a suma sobre E1 de exponencial menos beta E1, suma sobre E2 de exponencial menos beta E2, suma, puntos suspensivos, suma sobre En de E a la menos beta En. Y esto lo pueden factorizar como una sola expresión. Esta es la aleatoria desde I igual 1 hasta N de la sumatoria sobre EI de E a la menos beta EI. Este resultado que está acá es una forma factorizada, ya compacta, de escribir la función de partición para el caso de partículas que son distinguibles. Fíjense bien, entonces, para calcular los estados accesibles, yo lo que tengo que hacer es la suma. Es necesario especificar las energías nada más. Las energías E1, o sea, el conjunto de las energías. O sea, ¿qué conjunto necesito especificar? El conjunto de las energías E1, E2, hasta En. ¿Ok? Para escribir entonces la función de partición, que es esta que tenemos acá, para partículas distinguibles. Vamos a ver un ejemplo simple. Vamos a ver un ejemplo simple. Quizás, digamos, hubiera sido más fácil. De hecho, le voy a pedir que lo hagan de tarea, que deduzcan esa expresión a partir de una inducción de un ejemplo que vamos a ver acá. Es un ejemplo simple. Vamos a hacer ejemplo simple. Vamos a hacer cuenta que no conocemos esta fórmula y vamos a hacer el cálculo de la suma basándonos en el ejemplo, y después yo voy a pedir que ustedes deduzcan esta expresión. Entonces el ejemplo simple va a consistir en tener dos partículas y vamos a suponer que que esas dos partículas tengan acceso a tres valores de la energía. Tres valores de energía. ¿Ok? Entonces vamos a llamarle a las partículas, le vamos a llamar, puede ser A y B, y le vamos a llamar a los valores de energía E1, E2, E3. Fíjense que las estoy enumerando, puede ser la partícula 1, la partícula 2, etcétera, como ustedes quieran. Entonces vamos a escribir aquí las diferentes situaciones. Vamos a poner aquí, fíjense bien, voy a poner aquí la energía E1, voy a poner la energía E2 acá, la energía E3, voy a poner aquí la energía del microestado. Entonces tengo 4 columnas. A ver si nos ajusta la pizarrita. Vamos a suponer entonces que en una situación tengo ambas partículas con E1. Pues tengo AB con E1. ¿Y cuál es la energía? La energía del microestado sería 2 por E1. Vamos a suponer que ambas están con energía E2.
¿Cuál sería la energía del microestado? 12,2. Vamos a suponer que ambas están con E3. Pues sería 12,3. Sería una situación, ¿verdad? Otra, pues sería que la A tenga E1 y que la B tenga E2. Entonces aquí sería entonces E1 más E2. La energía de ese microestado. Voy a poner que la A tenga E1 y que la B tenga E3, y entonces la energía del microestado sería E1 más E3. Voy a poner que la ya puse aquí la A en los dos, ahora voy a poner aquí la B acá y la A acá. Acuérdense que tengo que tomarlos como microestados diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las partículas son indistinguibles, son distinguibles, perdón. Entonces aquí sería E1 más E2 otra vez acá. Puede ser que tenga la B acá y la A acá. Y entonces sería acá E1 más E3. Puede ser que tenga finalmente, ¿verdad? La A aquí y la B acá. Entonces sería E2 más E3. O puede ser que tenga la B aquí y la A aquí. Y entonces sería E2 más E3 también. Creo que ya no hay más microestados. Creo que son todos. Creo que son todos los microestados que tenemos, ¿verdad? Miren que tenemos en total 3, 6, 9 microestados. 9 microestados posibles. ¿Ok? Tenemos 9 microestados posibles. Entonces tengo que sumar sobre todos los microestados. Tengo que hacer la suma sobre cada microestado. Entonces, la Z sería ok. La Z sería, entonces vamos a sumar sobre cada microestado. Vamos a ver si nos cabe aquí todavía. La Z N de T y B sería entonces E a la menos beta. Acuérdense que la Z es la suma, antes de escribirla como producto, ¿verdad? La Z era la suma sobre los microestados. La suma sobre los microestados de E a la menos beta. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, más fácil así. Vamos a hacerlo más fácil así. Vamos a tomar la expresión que ya estamos dando por válida. La expresión que estamos dando por válida ya, que es que Zn
es la aleatoria de igual 1, tengo, ¿cuántas partículas tengo? 2 partículas, desde igual 1 hasta 2, por la suma de EI, desde E1 hasta E3, de E a la menos beta EI. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar entonces igual a, le vamos a tomar el primero, ¿verdad? Que sería entonces tener acá voy a hacer primero la primera suma, que sería sumar aquí desde E1 hasta E3, entonces sería E a la menos beta, E1 más E a la menos beta, E2 más E a la menos beta, E3, y ahora multiplico acá, como es una aleatoria, ahora voy con la otra partícula, E a la menos beta, E1 más E a la menos beta, E2 más E a la menos beta, E3. Okay, entonces tenemos ahí esta expresión. Quiero que la apunten en su cuaderno para que chequeen, porque voy a cambiarme de pizarra. Quiero que la apunten en su cuaderno para que chequeen entonces el siguiente paso, que lo que daría sería el resultado de la multiplicación. Entonces tendríamos que Z, vayan chequeando ahí en su cuaderno, que Z, vamos multiplicando, ¿verdad? Que Z de NTB es entonces igual a E a la menos 2 beta E1 más E a la menos 2 beta E2 más 2 más E, perdón, aquí E a la menos 2 beta E3 más otra serie de términos que serían 2 veces E a la menos beta E1 más E2 más 2 veces E a la menos beta E1 más E3 más 2 veces E a la menos beta E2 más E3. Si ustedes van y chequean la tabla que teníamos antes acá, ¿cuántos microestados tenía? Tenía 9 microestados. Un microestado con 2E1, un microestado con 2E2, un microestado con 2E3 para la energía, ¿verdad? Un microestado, dos microestados con dos microestados con E1 más E2, un microestado con E1 más E3, etcétera. Eran 9 microestados. Si ustedes observan acá, y si hubiera hecho la suma de E a la menos, o sea, hubiera comenzado a tomar, lo voy a poner en otra letra, voy a ponerlo en otra letra, bueno, aquí no se puede. Si hubiera comenzado a tomar la Z de una sola vez, como la suma sobre los microestados de E a la menos beta E, ustedes hubieran tomado entonces 9 términos, porque son 9 microestados poniendo la energía de cada microestado.
Aquí tenemos el microestado 1, el microestado 2, el microestado 3, un microestado con E1 más E2, otro microestado con E1 más E2, etcétera. Hubieran puesto los 9 términos. Entonces se dan cuenta que esta expresión de sumar los microestados equivale entonces a la productoria, ¿verdad? Equivale a la productoria, que es lo que quería que vieran, ¿verdad? Para que estuvieran seguros. Esa suma equivale entonces a la productoria que yo tengo acá. Lo dice claro, solo con ese sistema sencillo, para convencernos que en efecto sumar los microestados equivale a hacer esta productoria con EI cuando yo tengo las partículas identificadas, porque solamente cuando tengo las partículas identificadas, yo puedo poner entonces la energía como la suma de las energías EI, que fue lo que hice acá, para poder llegar a esta expresión. Ustedes pueden ver que parto de acá y llego a una expresión que equivale a sumar los 9 microestados, como es la situación que tengo aquí. Entonces, no sé si se comprende eso. ¿Verdad? No sé si se comprende eso. O sea, que cuando las partículas son distinguibles, sumar sobre los microestados equivale a sumar sobre, o sea, sumar sobre los microestados equivale a sumar, hacer la piatoria sobre las energías. ¿Ok? Sobre las energías, que es la fórmula que teníamos acá. ¿Tienen alguna pregunta? Me detengo. Ok, si hay partículas distinguibles, no tengo ningún problema más que hacer esa suma de esa manera, tomando entonces la suma sobre los niveles de energía. ¿Alguna pregunta? O dígame si puedo continuar entonces con las partículas indistinguibles. Está bien hasta ahora. Bueno. Vamos a entrar entonces ahora con las partículas indistinguibles. Las otras eran distinguibles, ¿verdad? Vamos a entrar con las partículas que son indistinguibles, que ya son propiamente las cuánticas. Fíjense bien, ya vamos a ver acá que ahora lo que necesito es definir ya no el conjunto de las energías, sino que el conjunto de los números de ocupación, ¿verdad? El conjunto de los números de ocupación. Entonces, el conjunto que me da los números de ocupación me da el microestado. Es decir, aquí no es n porque esto no es igual al número de partículas. Esto es igual, o sea, el número de ocupación va a ser el número de partículas que están en cada estado. Quiere decir que lo que tengo que definir yo es, antes tenía yo cualquier número de energías, de niveles de energía, ahora no. Ahora lo que tengo es números de ocupación de los diferentes niveles. Entonces ahora tengo aquí, digamos, K niveles. Entonces tengo N sub 1 en el nivel 1, N sub 2 en el nivel 2, N sub K en el nivel K. Y entonces cada colección, cada conjunto que se forma de estos, o sea, cada colección de N1 hasta NK corresponde a un microestado. Siempre voy a sumar sobre los microestados, pero vamos a ver qué implica en este caso la suma sobre los microestados. Antes vimos que lo que hacíamos era, ¿verdad? O sea, establecer la sumatoria sobre establecer esta productoria acá, ¿verdad? Sobre las energías. Y necesitaba la colección de las energías, que fue lo que vimos en el ejemplo de antes de 2 partículas y 3 niveles. Vamos a ver que ahora la cosa va a ser diferente. Ahora lo que necesito es conocer los números de ocupación, ¿verdad? Entonces voy a definir el número de ocupación, ¿verdad? Como el número de partículas que ocupa un estado dado. Entonces sería, por ejemplo, NI
sería el número de ocupación del estado I. Número de ocupación del estado I. Ok. Vamos a ver ahora un ejemplo. El mismo ejemplo antes, pero ahora las partículas indistinguibles. Mismo ejemplo. Y van a ver que lo relevante va a ser hacer la suma sobre los números sobre los conjuntos de ocupación, sobre los números de ocupación. Antes hice la suma sobre las energías. Entonces, tendríamos ahora E1, E2, E3, 3 niveles y 2 partículas, pero indistinguibles. Entonces vamos a poner acá los números de ocupación, o sea que voy a dar la lista N1, N2, N3. Voy a dejar de compartir vamos, ya está. N3 que estaba dándome problemas otra vez. Apareciéndome ahí una. Ok. Uf. Voy a dejar de compartir un momento porque me está dando el mismo problema de ayer. Tal vez ahorita se tranquiliza, vamos a ver. Es que está por el programa. Por el... Voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir. Bueno. Me voy a desconectar y voy a volverme a conectar porque parece que es el mismo problema de ayer que me está dando el Fox Reader. Entonces, por favor, estén listos ahí y voy a finalizar y voy a reconectarme otra vez. Lo mismo que pasó ayer.